La luz de la tarde caía sobre el campamento fronterizo en Andalucía en franjas delgadas e irregulares. Esas que aparecen después de un día largo de polvo, humo y calor seco. El suelo estaba marcado por huellas, cenizas viejas y restos rotos de trueque, cuerdas de crin, vasijas agrietadas, correas de silla gastadas. Los hombres negociaban objetos extendidos sobre mantas, y el murmullo subía y bajaba en oleadas, hasta que alguien reía demasiado fuerte o empujaba a otro. Nada allí se sentía estable. En el centro del campamento, Máximo Hierro permanecía atado a un poste de madera áspera, con las muñecas forzadas detrás de la espalda. La cuerda le mordía la piel y la tensión en los hombros lo obligaba a moverse cada pocos minutos, solo para evitar que las manos se le adormecieran. El sudor se mezclaba con la tierra en su rostro, y sangre seca manchaba el lado izquierdo de su mandíbula, donde uno de los renegados lo había golpeado antes. Mantenía la respiración pareja, en parte para soportar el dolor y en parte porque cualquier señal de pánico lo haría ver débil ante hombres que buscaban excusas para quebrarlo más. Los pensamientos de Máximo avanzaban lentos y afilados, como piensa un hombre cuando ya no le quedan buenas opciones. 3 meses. 3 meses desde que Diego Santoro, su hermano en todo menos en sangre, lo había traicionado. Máximo cerró los ojos un instante, permitiendo que el recuerdo cruzara su mente como una sombra rápida. El rancho Montana, las reses desaparecidas, la acusación de Diego ante el patrón. Fue Máximo. Yo lo vi vender el ganado a los contrabandistas. Una mentira perfecta, una traición que destruyó todo en una sola tarde. No hubo juicio, no hubo preguntas, solo la orden: vete, y no vuelvas. Máximo había huido porque quedarse significaba morir. Diego se aseguró de eso. Ahora, después de semanas vagando por caminos polvorientos, escondiéndose en establos abandonados, comiendo lo que podía robar o cazar, había cometido un error: intentar robar un caballo cerca del campamento fronterizo. Los renegados lo atraparon con facilidad. Un hombre hambriento, herido y exhausto no es rival para 3 jinetes armados. Y aquí estaba, atado como ganado, a punto de ser vendido como tal. Vicente, el comerciante renegado, caminó hacia el centro del campamento con pasos lentos y calculados. Era un hombre de 50 años, con el rostro curtido por el sol y los ojos fríos de quien había visto demasiado y sentido muy poco. Levantó una mano, y el murmullo se apagó. «Caballeros», dijo Vicente con voz ronca pero clara, «hoy tenemos algo especial. Un vaquero fuerte, joven, con manos que conocen el trabajo duro». Señaló a Máximo con un gesto amplio. «¿Quién ofrece más?». Las risas estallaron entre los hombres. Uno levantó una manta de silla gastada. Otro agitó un cuenco de metal abollado. Las ofertas eran burlas. Nadie allí veía a una persona atada al poste. Veían una oportunidad para reírse. Máximo no levantó la vista. Dejó que la burla pasara frente a él como el viento. No podía pelear, no podía huir, no podía hablar para salir de allí. Así que se concentró en respirar a través del dolor y mantener la mente clara. Entonces, una voz atravesó el ruido. «Libérenlo». El campamento se quedó en silencio. Máximo levantó la cabeza. A pocos pasos de distancia, una mujer joven salió de la sombra de un refugio maltratado. Su ropa estaba rasgada y cubierta de polvo. El cabello largo y desigual caía sobre sus hombros, y un brazo lo mantenía pegado al pecho, ocultando moretones bajo la blusa de piel de venado. Pero sus ojos eran firmes, no suplicaban, ordenaban. Era Catalina Viento, 24 años, apache por parte de madre, española por parte de padre. Había llegado al campamento apenas unas horas antes, moviéndose con la cautela de quien sabe que la persiguen. Vicente entrecerró los ojos, estudiándola. «¿Y qué ofreces tú, muchacha?». Catalina metió la mano en la pequeña bolsa tejida que llevaba oculta bajo la falda. Dentro estaban los últimos fragmentos de su vida pasada, un collar de cuentas que tenía desde niña, un pequeño cuchillo con mango de hueso tallado, y el brazalete bordado que su madre le había dado antes de morir. Perder esas cosas significaba cortar los últimos lazos con su hogar, pero conservarlas no la salvaría. Conservarlas no le daría protección. Conservarlas no le daría a alguien en quien confiar. Sacó los objetos uno por uno y los colocó en las manos de Vicente. El comerciante examinó el brazalete con atención, pasando los dedos sobre las cuentas delicadamente cosidas.
Era valioso, mucho más valioso que un cuenco abollado o una manta vieja. Vicente asintió lentamente, no discutió, no cuestionó. Se acercó a Máximo y cortó las cuerdas con un solo movimiento de su cuchillo. Las muñecas de Máximo cayeron hacia adelante, y la sangre regresó a sus manos con un ardor punzante. Los renegados lo empujaron, pero Catalina se interpuso, bloqueando el empujón con su propio cuerpo. No lo tocó, pero su postura dejó claro que no permitiría más violencia. Máximo la miró por primera vez. Confusión, desconfianza, alivio, todo se mezcló en su pecho como una tormenta contenida. «Ven», dijo ella en voz baja. Él dudó, solo un instante, el tiempo justo para que el miedo y el instinto tiraran en direcciones opuestas. Huir no tenía sentido, quedarse en el campamento aún menos. Ella era la única persona allí que había mostrado intención real de protegerlo. Decidió seguirla. Catalina lo condujo fuera del campamento y hacia un refugio pequeño que había levantado antes. Cubierto con pieles, apenas era lo suficiente para que dos personas se sentaran. Entraron. El aire estaba frío e inmóvil. Catalina se agachó y encendió un fuego pequeño con manos temblorosas. Ya no ocultaba el cansancio. Los brazos le vibraban. La respiración era corta. Máximo se sentó frente a ella, manteniendo la distancia. Las costillas le latían, las muñecas ardían, pero mantuvo la voz firme. «No tenías que hacer eso», dijo. Catalina no lo miró, empujó una rama seca al fuego. «Necesitaba a alguien», respondió sin rodeos. «Tú también estabas solo». Máximo asimiló sus palabras despacio. Ella no pedía ayuda, no exigía nada, explicaba su decisión de forma directa, sin disculpas. La luz del fuego mostró la tensión en su rostro. También dejó ver miedo, mezclado con algo más callado, la esperanza de estar a salvo, o al menos de tener una oportunidad. Cuando por fin lo miró, su voz salió más suave. «Quédate conmigo ahora», dijo, «serás mi esposo». Máximo no se movió ni habló de inmediato. Evaluó cada ángulo, peligro, riesgo, incertidumbre, supervivencia. Observó los moretones de ella, la bolsa vacía, el agotamiento, la firmeza que se obligaba a mantener. Sus palabras no eran una orden, eran una petición de alguien que ya no tenía más opciones. No respondió todavía, pero tampoco se levantó para irse. Eso, por sí solo, significaba algo. Catalina bajó la mirada hacia el fuego. La tensión en sus hombros se dio apenas un poco. En el silencio que siguió, ambos intentaron comprender al otro. ¿Por qué estaban allí? ¿Qué necesitaban? Y si confiar en un desconocido tenía más sentido que confiar en cualquiera que hubieran conocido en meses. Afuera, el ruido del campamento se apagó con el frío creciente. Dentro, un vaquero herido y una mujer apache perseguida se sentaban uno frente al otro. Ambos cansados, ambos inseguros, ambos conscientes de que sus vidas acababan de cambiar de una forma para la que ninguno estaba preparado. La noche cayó pesada sobre el refugio. Catalina añadió más leña al fuego, procurando que las llamas no crecieran demasiado. La luz podía atraer miradas no deseadas. Máximo observaba cada uno de sus movimientos. No con sospecha exactamente, sino con la cautela de alguien que había aprendido a no confiar en los gestos amables. Había conocido demasiadas personas que fingían bondad antes de clavar el cuchillo. Pero Catalina no actuaba como ellos. No sonreía, no hablaba en exceso, se movía con propósito, cada gesto calculado para conservar energía. «¿Por qué pagaste tanto por un extraño?», preguntó Máximo al fin, rompiendo el silencio. Catalina se detuvo, con las manos suspendidas sobre el fuego. Durante un largo momento, no respondió. Luego, con voz baja y ronca, dijo: «Porque sé lo que es ser vendida como ganado». Máximo sintió que algo se movía en su pecho. No lástima, reconocimiento. «¿A ti también te traicionaron?», preguntó con cuidado. Catalina asintió una sola vez. No elaboró, no necesitaba hacerlo. Se sentaron en silencio nuevamente, pero esta vez el peso entre ellos era diferente. No era la incomodidad de dos extraños forzados a estar juntos. Era el reconocimiento silencioso de dos personas que habían sido destrozadas por el mismo mundo cruel. Máximo cerró los ojos un instante. En su mente, la imagen de Diego apareció como siempre lo hacía cuando bajaba la guardia, sonriendo, pasándole un brazo por los hombros, llamándolo
hermano. Y luego, la otra imagen, Diego de pie frente al patrón, señalándolo, mintiendo con tanta facilidad como si respirara. Abrió los ojos y miró a Catalina. Ella estaba revisando el vendaje improvisado en su brazo, intentando ajustarlo sin hacer muecas de dolor. «Déjame ver eso», dijo Máximo. Catalina se tensó. «Estoy bien». «No estás bien». Ella lo miró durante varios segundos, buscando algo en su rostro. Finalmente, extendió el brazo con lentitud. Máximo se movió más cerca, con cuidado de no tocarla bruscamente. Desenvolvió el vendaje con manos firmes pero gentiles. La herida era profunda, bordeada de moretones oscuros que se extendían desde la muñeca hasta el codo. «¿Quién te hizo esto?», preguntó en voz baja. «Hombres que pensaron que tenían derecho», respondió ella sin emoción. Máximo no presionó más. En lugar de eso, sacó un trozo limpio de tela de su propio abrigo. Lo humedeció con agua de la cantimplora y limpió la herida con cuidado. Catalina se estremeció pero no se apartó. Cuando terminó, volvió a vendar el brazo con más firmeza que antes. «Gracias», murmuró ella. Máximo asintió, se sentó de nuevo en su lugar, pero esta vez un poco más cerca que antes. «¿Cómo llegaste aquí?», preguntó Catalina después de un rato. Máximo dudó. No era un hombre que compartiera su historia con facilidad, pero algo en la forma en que ella preguntó, sin presión, sin expectativas, hizo que las palabras salieran. «Trabajaba en un rancho», comenzó. «Tenía un amigo, un hermano, en todo menos en sangre. Se llamaba Diego». Catalina escuchaba sin interrumpir. «Hubo un robo. Ganado desapareció. Diego me culpó. El patrón le creyó a él. No a mí. Me echaron. Sin paga. Sin nada». Hizo una pausa, apretando la mandíbula. «Diego y yo crecimos juntos. Éramos como familia. Y me traicionó sin dudarlo». «¿Por qué?», preguntó Catalina suavemente. Máximo soltó un suspiro amargo. «Por una mujer, Rosa. Ambos la amábamos. Ella me eligió a mí. Él nunca lo superó». Catalina procesó la información en silencio. Luego dijo: «El amor puede convertir a las personas en monstruos». Máximo la miró. «¿Hablas por experiencia?». Ella no respondió directamente. En lugar de eso, dijo: «Tengo un hermano, Mateo. Era mi única familia después de que nuestra madre murió. Confiaba en él más que en nadie». ¿Y? Catalina bajó la mirada. «Cometió un crimen, un ataque. Gente murió. Huyó y me dejó para que yo cargara con la culpa». Máximo sintió un nudo en el estómago. «¿Por eso te persiguen?». «Sí, dicen que yo lo ayudé, que yo estaba allí, pero no es verdad. Ni siquiera sabía lo que había hecho hasta que fue demasiado tarde». «¿Y él? ¿Dónde está ahora?». Catalina apretó los puños. «No lo sé. Desapareció. Y yo he estado huyendo desde entonces». El silencio que siguió fue pesado, cargado de dolor compartido. Máximo habló primero. «Lamento lo que te pasó». Catalina levantó la mirada. Sus ojos brillaban, pero no con lágrimas. Con algo más duro, determinación. «No necesito lástima», dijo. «Solo necesito sobrevivir». Máximo asintió. «Entonces sobrevivimos juntos». Por primera vez desde que se conocieron, Catalina dejó escapar algo parecido a una sonrisa. Era pequeña, frágil, pero real. «Juntos», repitió. El amanecer llegó en tonos grises y fríos. Catalina despertó primero. Como siempre, Máximo notó que ella nunca dormía profundamente. Siempre alerta, siempre lista para huir. Desayunaron en silencio, carne seca y agua. No era mucho, pero era suficiente para mantenerlos en pie. «Nos vamos hoy», dijo Catalina mientras enrollaba las pocas pertenencias que tenía. «¿A dónde?». «Al oeste. Hay un lugar donde estuve una vez con mi madre. Es difícil de encontrar, seguro». Máximo no cuestionó. No tenía un plan mejor. Antes de salir del refugio, Catalina se detuvo y miró a Máximo. «Anoche dijiste que sobreviviríamos juntos», dijo. «¿Lo decías en serio?». Máximo sostuvo su mirada. «Sí». «Bien, porque lo que viene no será fácil». «Nada en mi vida ha sido fácil», respondió él. «Estoy acostumbrado». Catalina asintió. Luego hizo algo inesperado. Le tendió la mano. Máximo la miró un momento antes de tomarla. Su apretón fue firme, sellando un pacto silencioso entre ellos. Salieron del refugio juntos. Pero antes de alejarse del campamento, una voz los detuvo.
Catalina. Ambos se giraron. Vicente estaba de pie cerca del borde del campamento, con los brazos cruzados. ¿Qué quieres?, preguntó Catalina con cautela. Vicente caminó hacia ellos con pasos lentos. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, bajó la voz. Mateo está al oeste, dijo, en un pueblo pequeño, cerca de las montañas. Catalina se tensó. ¿Cómo lo sabes? Porque pasó por aquí hace 2 semanas. Vendió información. Habló demasiado cuando bebió. Vicente hizo una pausa. Pero ten cuidado, muchacha. Él no quiere verte. Me lo dijo él mismo. Catalina sintió como si le hubieran golpeado el pecho. ¿Dijo eso? Vicente asintió. Dijo que tú eres el pasado. Y que el pasado debe quedarse enterrado. Máximo puso una mano en el hombro de Catalina, sintiendo cómo temblaba bajo su toque. ¿Por qué nos cuentas esto?, preguntó Máximo, desconfiado. Vicente los miró a ambos durante un largo momento. Luego dijo: porque hace 2 años, Diego Santoro pasó por aquí también. Trajo a una muchacha, mi hija, María. Le prometió riquezas, un futuro. La convenció de trabajar para él. Su voz se quebró apenas. La encontraron muerta 3 meses después. Diego la usó y la descartó como basura. Catalina y Máximo intercambiaron una mirada. Lo siento, dijo Catalina suavemente. Vicente negó con la cabeza. No pude salvar a mi hija. Pero puedo ayudaros a vosotros. Sacó un pedazo de papel doblado y se lo entregó a Catalina. Este es un mapa. Marca el pueblo donde está Mateo. Y también, hizo una pausa, marca los lugares donde Diego tiene hombres. Él los busca, a ambos. Máximo sintió que su sangre se enfriaba. ¿Diego me busca? Sí, alguien le dijo que seguías vivo. Y ahora quiere asegurarse de que no lo estés. Vicente miró a Catalina. Y a ti. Diego sabe que estás con Máximo. Cree que juntos sois una amenaza. ¿Amenaza para qué?, preguntó Catalina. Para su negocio. Diego maneja una red de contrabando por toda la región. No puede permitir que personas que conocen sus secretos anden sueltas. Máximo apretó los puños. Entonces nos está cazando. Sí, y no se detendrá hasta encontraros. Catalina miró el mapa en sus manos. Luego miró a Máximo. Todavía podemos irnos, dijo ella. Separarnos. Será más difícil que nos encuentre sí. No, interrumpió Máximo con firmeza. Ya te lo dije, sobrevivimos juntos. Vicente observó la determinación en el rostro de Máximo y asintió con aprobación. Id con cuidado, dijo. Diego es más peligroso de lo que recordáis. Y Mateo, miró a Catalina. Puede que no sea el hermano que recuerdas. Catalina tragó saliva pero asintió. Vicente se alejó sin decir más. Catalina y Máximo se quedaron de pie en el borde del campamento, mirando el camino que se extendía hacia el oeste. ¿Todavía quieres ir?, preguntó Máximo. Catalina respiró hondo. Sí, necesito saber la verdad, sobre Mateo, sobre todo. Entonces vamos. Comenzaron a caminar, dejando atrás el campamento y adentrándose en el terreno agreste que los llevaría hacia su destino. Ninguno miró atrás. El primer día de viaje fue silencioso. Catalina guiaba el camino, siguiendo senderos apenas visibles que solo alguien criado en esas tierras podría reconocer. Máximo caminaba a su lado, atento a cada sonido, cada movimiento. Al mediodía, se detuvieron junto a un arroyo seco. Catalina se arrodilló y tocó la tierra con las yemas de los dedos. Alguien pasó por aquí, dijo, hace poco. Máximo se agachó a su lado. Las huellas eran claras, 2 caballos. Avanzando despacio. ¿Exploradores?, preguntó. Tal vez. O cazadores. Catalina frunció el ceño. O hombres de Diego. Máximo sintió que la tensión se apretaba en su pecho. ¿Crees que nos están siguiendo? No lo sé, pero no podemos arriesgarnos. Se puso de pie. Cambiamos de ruta. Vamos al norte. Luego giramos al oeste de nuevo. Máximo asintió. Confiaba en su instinto. Siguieron caminando, ahora más despacio, más cautelosos. Cada sombra podía ser una amenaza. Cada sonido, un peligro. Al caer la tarde, encontraron refugio bajo un saliente de roca. Catalina encendió un fuego pequeño, oculto de la vista por las rocas. ¿Tienes hambre?, preguntó, ofreciéndole un trozo de carne seca. Máximo lo aceptó. Gracias. Comieron en silencio, ambos perdidos en sus pensamientos. Finalmente,
Catalina habló. ¿Tienes miedo? Máximo la miró. ¿De qué? De lo que venga, de Diego, de todo esto. Él lo consideró. Sí, tengo miedo, pero he aprendido que el miedo no me detiene, solo me hace más cuidadoso. Catalina asintió lentamente. Yo también tengo miedo, miedo de encontrar a Mateo, miedo de lo que me dirá, de lo que he perdido. Máximo se acercó un poco más. No estás sola en esto. Ella lo miró, sus ojos brillando a la luz del fuego. ¿Por qué haces esto, Máximo? Podrías haber huido, podrías estar lejos de aquí. Podría, admitió, pero no quiero. ¿Por qué? Él dudó, buscando las palabras correctas. ¿Por qué? Porque por primera vez en mucho tiempo, no me siento solo, y eso vale más que la seguridad. Catalina sintió que algo se rompía dentro de ella, algo que había mantenido cerrado durante tanto tiempo. Lágrimas silenciosas resbalaron por sus mejillas. Máximo extendió la mano y limpió una lágrima con el pulgar. Ella no se apartó. Llora si lo necesitas, dijo él suavemente. No tienes que ser fuerte todo el tiempo. Y por primera vez en meses, Catalina permitió que el dolor saliera. Lloró en silencio, y Máximo la sostuvo, sin decir nada, solo estando allí. Cuando las lágrimas finalmente se secaron, Catalina se apartó y se limpió el rostro. Gracias, susurró. No tienes que agradecer. Se quedaron sentados junto al fuego, más cerca ahora, los hombros casi tocándose. Catalina habló de nuevo, su voz más firme. Mañana seguimos hacia el oeste. Encontraremos a Mateo, y después, hizo una pausa, después decidiremos qué hacer. Máximo asintió, juntos. Juntos, repitió ella. Esa noche, Catalina durmió más profundamente que en semanas, sabiendo que Máximo montaba guardia. Y cuando llegó su turno, él también durmió, confiando en que ella lo despertaría si el peligro llegaba. Por primera vez, ninguno de los dos estaba solo. Y eso hacía toda la diferencia. El segundo día comenzó con niebla espesa que envolvía el paisaje como un manto gris. Catalina y Máximo avanzaron con cautela, siguiendo el mapa que Vicente les había dado. A media mañana, el terreno cambió, los árboles se volvieron más densos. El aire más fresco, estaban ascendiendo hacia las montañas. Catalina se detuvo de repente, levantando una mano. ¿Qué pasa?, susurró Máximo. Humo, dijo ella, señalando hacia adelante. Alguien está cerca. Máximo olió el aire. Ella tenía razón. Un olor tenue a leña quemada flotaba en el viento. ¿Avanzamos?, preguntó. Catalina asintió, pero con cuidado. Se movieron entre los árboles como sombras, evitando hacer ruido. A medida que se acercaban, el humo se hizo más visible, una línea delgada subiendo entre las ramas. Catalina señaló una posición elevada. Desde ahí podemos ver sin ser vistos. Subieron con cuidado. Desde la cresta, vieron un pequeño claro abajo. En el centro había un refugio improvisado y un fuego pequeño, cuidadosamente oculto entre las rocas. Pero lo que llamó la atención de Máximo fue la figura sentada junto al fuego. Un hombre viejo, solo, con ropa rasgada y el cabello largo y blanco. Catalina se puso tensa al verlo. ¿Lo conoces?, preguntó Máximo. Ella asintió lentamente, la voz apenas un susurro. Es mi padre. Máximo la miró con sorpresa. ¿Tu padre? Alfonso Viento. Nos abandonó cuando Mateo y yo éramos niños. Su voz estaba cargada de emociones contradictorias, dolor, rabia, confusión. ¿Qué hace aquí? ¿Quieres bajar?, preguntó Máximo. Catalina dudó, luego asintió. Sí, necesito respuestas. Descendieron con cuidado. Cuando estaban a pocos metros del claro, Alfonso levantó la cabeza. Sus ojos eran blancos, nublados por la ceguera. ¿Quién está ahí?, preguntó con voz ronca. Catalina se detuvo, respirando profundamente. Soy yo, padre, dijo. Catalina. Alfonso se quedó inmóvil. Durante un largo momento, no dijo nada. Luego, lentamente, una lágrima resbaló por su mejilla arrugada. Catalina, repitió, como si fuera un nombre que no había pronunciado en años. Mi hija. No me llames así, dijo ella con frialdad. Perdiste ese derecho cuando nos abandonaste. Alfonso bajó la cabeza. Lo sé, y he vivido con esa vergüenza todos los días. Máximo observaba en silencio, dándole espacio a Catalina para procesar. ¿Por qué lo hiciste?,
preguntó ella, la voz quebrándose apenas. ¿Por qué nos dejaste? Alfonso respiró con dificultad. Era un cobarde. Tu madre, ella merecía a alguien mejor. Y yo no podía ser ese hombre. Así que huí. ¿Y ahora? ¿Por qué estás aquí, escondido como un animal? Porque no tengo a dónde ir. He vivido solo durante 15 años. Cazando, escondiéndome, sobreviviendo apenas. Catalina sintió rabia burbujeando en su pecho. Mientras nosotros crecíamos sin padre. Mientras madre moría sola. Mientras Mateo y yo. ¿Mateo? Interrumpió Alfonso, levantando la cabeza bruscamente. ¿Hablas de tu hermano? Sí, ¿por qué? Alfonso hizo una pausa, como debatiendo internamente si hablar. Finalmente dijo. Estuvo aquí, hace un mes. Catalina dio un paso adelante, el corazón latiéndole con fuerza. ¿Mateo estuvo aquí? Sí, vino buscando ayuda. Dijo que había hecho algo terrible, que lo perseguían. Me pidió que lo ayudara a desaparecer. ¿Y? Le dije que no quería más problemas. Alfonso cerró los ojos. Se fue furioso. Dijo que yo no era su padre, que nunca lo fui. Catalina sintió como si le hubieran arrancado el aire de los pulmones. Máximo habló por primera vez. ¿Dijo a dónde iba? Alfonso asintió. Mencionó un pueblo, al oeste de aquí. Dijo que tenía negocios que terminar. ¿Qué clase de negocios? Preguntó Catalina. No lo dijo, pero Alfonso dudó. Mencionó un nombre, Diego. Máximo y Catalina intercambiaron una mirada cargada de significado. Diego Santoro, murmuró Máximo. ¿Lo conoces? Preguntó Alfonso. Sí, es complicado. Alfonso se frotó el rostro con las manos. Catalina, tu hermano está en peligro. No sé qué hizo, pero vi miedo en sus ojos. Miedo real. Catalina sintió que su determinación se endurecía. Tengo que encontrarlo. Puede que no quiera ser encontrado, advirtió Alfonso. No me importa, es mi hermano. Alfonso asintió lentamente. Eres más fuerte que yo. Siempre lo fuiste. Catalina no respondió. Se dio la vuelta para irse, pero Alfonso la detuvo con sus palabras. Catalina, siento no haber sido el padre que merecías. Ella se quedó quieta, de espaldas a él, durante un largo momento. No dijo nada. Luego, sin girarse, dijo: yo también. Y se alejó. Máximo la siguió en silencio. Cuando estuvieron lo suficientemente lejos, ella se detuvo y se apoyó contra un árbol, respirando profundamente. ¿Estás bien?, preguntó Máximo. Catalina negó con la cabeza. No, pero estaré bien. Máximo se acercó y puso una mano en su hombro. No tienes que cargar esto sola. Ella levantó la mirada, los ojos húmedos pero decididos. Lo sé, y no lo haré, te tengo a ti. Máximo sintió algo cálido expandirse en su pecho. Siempre. Continuaron su camino hacia el oeste, dejando atrás al hombre que una vez fue padre de Catalina, ahora solo una sombra del pasado. La tarde caía sobre las colinas cuando Catalina y Máximo encontraron un lugar para descansar. Era una meseta pequeña, oculta entre rocas altas que formaban un semicírculo natural. Desde allí podían ver el camino por donde habían venido, pero nadie podría verlos sin acercarse demasiado. Catalina se sentó en una roca plana, con la espalda apoyada contra la pared de piedra. Su rostro estaba tenso, los ojos fijos en el horizonte pero sin ver realmente nada. El encuentro con Alfonso había removido heridas que ella creía cerradas. Máximo encendió un fuego pequeño y se sentó frente a ella, dándole espacio pero manteniéndose lo suficientemente cerca para que supiera que no estaba sola. Pasaron varios minutos en silencio. Solo el crepitar del fuego y el susurro del viento llenaban el espacio entre ellos. Finalmente, Catalina habló. Cuando tenía 8 años, mi madre enfermó. Comenzó, la voz distante. Alfonso ya se había ido. Mateo tenía 5. Yo intenté cuidar de ambos. Cazaba, buscaba agua, cocinaba. Hizo una pausa, pero no fue suficiente. Madre murió 6 meses después. Máximo escuchaba sin interrumpir. Mateo nunca me perdonó. Continuó. Decía que si yo hubiera sido mejor, madre habría vivido, que era mi culpa. Era un niño, dijo Máximo suavemente. Los niños no entienden. Lo sé, pero sus palabras se quedaron conmigo. Catalina cerró los ojos. Siempre intenté ser perfecta después de eso. Hacer todo bien, cuidarlo, protegerlo.
Pensé que si era lo suficientemente buena, él me amaría, me vería. ¿Y lo hizo? Catalina abrió los ojos, y en ellos había un dolor profundo. No, siempre fui la hermana perfecta que le quitaba la atención, que hacía que él se sintiera pequeño. Respiró temblorosamente. Y cuando cometió ese crimen, cuando mató a esa gente, parte de mí no se sorprendió. Parte de mí siempre supo que su rabia encontraría una salida. Máximo sintió un nudo en la garganta. No es tu culpa. Lo que Mateo hizo, esa fue su elección. Lo sé aquí, dijo Catalina, tocándose la cabeza. Pero aquí, tocó su pecho. Todavía cargo con ello. Máximo se levantó y se sentó a su lado. No la tocó, pero su cercanía era suficiente. Cuando Diego me traicionó, dijo después de un momento. Pasé meses odiándolo, odiándome a mí mismo por no verlo venir, por confiar en él. ¿Y ahora?, preguntó Catalina, girando la cabeza para mirarlo. Ahora, Máximo hizo una pausa, buscando las palabras. Ahora entiendo que algunas personas están rotas de maneras que no podemos arreglar. Y que dejarlas ir no es rendirse, es sobrevivir. Catalina asintió lentamente. ¿Crees que Mateo está roto? No lo sé, pero creo que tú mereces respuestas. Y paz. Ella lo miró largamente, algo cambiando en sus ojos. Gracias por venir conmigo, por quedarte. Máximo sostuvo su mirada. No hay otro lugar donde prefiera estar. El aire entre ellos se espesó, cargado de algo no dicho. Catalina sintió que su corazón latía más rápido. Máximo se inclinó apenas, y por un momento pareció que iba a. Un ruido lejano los hizo congelarse. Cascos de caballo, múltiples. Máximo se puso de pie de inmediato, la mano yendo instintivamente al cuchillo en su bota. Catalina se levantó también, los sentidos agudizándose. ¿Cuántos?, susurró Máximo. Catalina escuchó con atención. 3, tal vez 4, viniendo desde el sur. ¿Nos siguen? No lo sé, pero no podemos arriesgarnos. Miró a su alrededor rápidamente. Apaga el fuego, nos escondemos detrás de las rocas. Máximo cubrió el fuego con tierra mientras Catalina recogía sus pocas pertenencias. Se movieron silenciosamente hacia un hueco entre las rocas más altas, donde las sombras eran profundas. Los cascos se acercaban, voces masculinas flotaban en el aire, hablando en español mezclado con apache. Catalina y Máximo se quedaron completamente quietos, apenas respirando. 3 jinetes aparecieron en el camino abajo. Catalina los reconoció inmediatamente, hombres del grupo que la había culpado por el ataque. Exploradores enviados a buscarla. Uno de ellos se detuvo, oliendo el aire. Humo, dijo, reciente. El segundo jinete miró hacia la meseta. Arriba, alguien estuvo aquí. El tercero desmontó y comenzó a subir. El corazón de Catalina latía tan fuerte que estaba segura de que podían oírlo. Junto a ella, Máximo se tensó, listo para pelear si era necesario. El explorador llegó a la cima y miró alrededor. Sus ojos pasaron sobre el fuego cubierto, las marcas en la tierra donde habían estado sentados. Abandonado, gritó hacia abajo. Quien sea, se fue hace horas. Mentira, o el hombre no era buen rastreador, o. El explorador miró directamente hacia donde estaban escondidos. Sus ojos se encontraron con los de Catalina por un breve segundo. Ella contuvo el aliento. El hombre apartó la mirada y bajó. No hay nadie, sigamos. Los 3 jinetes montaron y se alejaron hacia el oeste. Catalina y Máximo permanecieron inmóviles durante varios minutos más, hasta que los sonidos de los cascos desaparecieron completamente. Finalmente, Máximo susurró, «Te vio». «Lo sé. ¿Por qué no nos delató?» Catalina salió de su escondite lentamente, mirando en la dirección donde los jinetes habían desaparecido. «Ese hombre, lo conozco, se llama Tomás, era amigo de mi madre. Y tal vez no todos creen que soy culpable». Máximo se unió a ella. «¿Crees que podemos confiar en él?» «No lo sé, pero nos dio una oportunidad. Eso es más de lo que esperaba». Recogieron sus cosas rápidamente, ya no era seguro quedarse allí. «Seguimos moviéndonos», dijo Catalina, «de noche si es necesario». Máximo asintió. «Tú guías, yo cubro atrás». Descendieron de la meseta y continuaron hacia el oeste, bajo la luz menguante del atardecer. Viajaron hasta bien entrada la noche. La luna era apenas una astilla delgada en el cielo.
proporcionando poca luz. Catalina navegaba por instinto, conociendo el terreno de memoria de sus días de juventud. Cerca de medianoche, encontraron una cueva poco profunda. Catalina la inspeccionó cuidadosamente antes de declararla segura. No encendieron fuego esta vez. Demasiado arriesgado. Se sentaron uno junto al otro en la oscuridad, compartiendo el calor corporal contra el frío nocturno. Deberías dormir, dijo Máximo. Yo vigilo. No puedo dormir, respondió Catalina. Cada vez que cierro los ojos, veo a Mateo, o a esos hombres, ¿o qué? Ella dudó, o a ti, muerto, por mi culpa. Máximo giró hacia ella, aunque apenas podía ver su rostro en la oscuridad. Nada de esto es tu culpa. Pero te metí en esto. Si hubieras huido cuando tuviste la oportunidad, no habría llegado muy lejos solo. Interrumpió él. Diego me habría encontrado, al menos ahora. Ahora tengo una razón para pelear. ¿Cuál? Máximo alcanzó su mano en la oscuridad, entrelazando sus dedos con los de ella. Tú. Catalina sintió lágrimas picando en sus ojos. No soy una razón suficiente. Apenas me conoces. Te conozco donde importa, dijo él suavemente. Conozco tu valentía, tu fuerza, tu corazón. Apretó su mano, y eso es suficiente. Catalina se inclinó hacia él, apoyando la cabeza en su hombro. Máximo pasó un brazo alrededor de ella, sosteniéndola mientras las lágrimas finalmente salían. Tengo tanto miedo, susurró ella. Lo sé, yo también. ¿De verdad? De verdad, tengo miedo de perderte, de fallar, de que Diego gane. Respiró profundo, pero más que eso, tengo miedo de volver a estar solo. Catalina levantó la cabeza, buscando su rostro en la oscuridad. No estarás solo, no mientras yo respire. Y entonces, sin pensar, sin planear, se inclinó hacia adelante y lo besó. Fue un beso suave, casi tímido, labios tocando labios en la oscuridad, buscando consuelo, conexión, algo sólido en un mundo que se desmoronaba. Máximo respondió con igual suavidad, sus manos enmarcando su rostro con cuidado, como si fuera algo precioso que pudiera romperse. Cuando se separaron, ambos estaban respirando de manera irregular. Lo siento, murmuró Catalina, no debí. No te disculpes, dijo Máximo, su voz ronca. Por favor, no te disculpes por eso. Ella sonrió en la oscuridad, aunque él no podía verla. Entonces, ¿está bien? Más que bien. Se acomodaron juntos, ahora sin la tensión que había existido antes. Los cuerpos encajando naturalmente, como si hubieran sido hechos para este momento. Máximo, dijo Catalina después de un rato. ¿Sí? Cuando esto termine, cuando encontremos a Mateo y enfrentemos a Diego, ¿qué haremos? Él pensó en ello. No lo sé, pero me gustaría averiguarlo. Contigo. Catalina sintió calor expandiéndose en su pecho. A mí también. Esa noche, durmieron acurrucados juntos, y por primera vez en mucho tiempo, ninguno tuvo pesadillas. El amanecer los encontró ya en movimiento. Habían despertado con las primeras luces, impulsados por la urgencia de poner distancia entre ellos y cualquiera que pudiera estar siguiendo. El terreno se volvía más accidentado a medida que se acercaban a las montañas. Rocas sueltas hacían que cada paso fuera traicionero. Cerca del mediodía, Catalina se detuvo abruptamente. Mira, dijo, señalando hacia adelante. En la distancia, apenas visible entre la neblina, había un pueblo pequeño, casas de adobe dispersas, humo subiendo de chimeneas, figuras moviéndose en las calles. Ese es el pueblo que Alfonso mencionó, dijo Catalina, su voz tensa. Entonces Mateo está allí, concluyó Máximo. Catalina asintió, sin poder hablar, después de semanas de búsqueda. Finalmente estaba cerca de su hermano. Pero en lugar de alivio, sentía terror. Máximo notó su miedo. No tienes que hacer esto ahora. Podemos esperar, planear. No, dijo Catalina con firmeza. He esperado suficiente. Necesito verlo. Necesito saber. Entonces vamos juntos. ¿Y si las cosas se ponen mal? Huimos. Terminó ella. Juntos. Comenzaron el descenso hacia el pueblo, moviéndose con cautela. A medida que se acercaban, Catalina notó algo que le heló la sangre. Hombres patrullando las entradas del pueblo. Armados. Vigilantes. Hombres de Diego, susurró Máximo, reconociendo el estilo de organización.
Ya está aquí, dijo Catalina, el pánico creciendo. Diego llegó antes que nosotros. Máximo la detuvo con una mano en su brazo. Entonces somos más cuidadosos. Entramos sin ser vistos. ¿Cómo? Máximo estudió el pueblo desde su posición elevada. Había un lado menos vigilado, donde los edificios estaban más cerca del bosque. Por allí, señaló, esperamos hasta el anochecer, luego nos deslizamos entre las casas. ¿Y si nos atrapan? No nos atraparán. Catalina quería creerle, necesitaba creerle. Pasaron las horas escondidos entre los árboles, observando los patrones de patrulla. Máximo los memorizó cuidadosamente, cada guardia cambiaba cada 2 horas. Y había un hueco de aproximadamente 5 minutos cuando los turnos se superponían. Cuando el sol finalmente se puso, se prepararon. ¿Lista?, preguntó Máximo. Catalina asintió, aunque su corazón latía como un tambor. Se movieron como sombras, deslizándose entre los árboles hasta el borde del pueblo. Esperaron el cambio de guardia, contando los segundos. Cuando el momento llegó, corrieron. Cruzaron el espacio abierto en segundos, presionándose contra la pared de adobe de la casa más cercana. Catalina contuvo el aliento, esperando gritos de alarma. Ninguno vino. Máximo le hizo una seña y se movieron a lo largo de la pared, usando las sombras para ocultarse. El pueblo estaba sorprendentemente silencioso para la hora. La mayoría de las personas parecían estar dentro de sus casas, las puertas y ventanas cerradas. Tienen miedo, murmuró Catalina. Diego los tiene aterrorizados. Máximo apretó la mandíbula pero no respondió. Continuaron moviéndose hasta que Catalina se detuvo frente a una cantina pequeña al final de la calle. Luz tenue salía de las ventanas, y voces masculinas flotaban en el aire. Ahí, dijo ella, Mateo siempre bebía cuando estaba nervioso. Se acercaron con cuidado a una ventana lateral. Desde allí, podían ver el interior sin ser vistos. Y entonces Catalina lo vio. Mateo, sentado en una mesa del fondo, una botella medio vacía frente a él. Tenía el rostro demacrado, ojos hundidos, y temblaba ligeramente incluso mientras bebía. Se veía roto, perdido. El corazón de Catalina se apretó dolorosamente. Pero lo que vio después hizo que su sangre se congelara. 3 hombres entraron en la cantina, y al frente de ellos, con una sonrisa fría y ojos calculadores, estaba Diego Santoro. Máximo también lo vio, y sintió que todo su cuerpo se tensaba con rabia contenida. Diego caminó directamente hacia la mesa de Mateo y se sentó frente a él. Mateo, dijo Diego con voz suave pero amenazante, has estado evitándome. Mateo no levantó la vista. Te pagué lo que te debía. ¿De verdad? Diego se inclinó hacia adelante. Porque yo recuerdo que acordamos cierta cantidad. Y lo que me diste fue la mitad. Es todo lo que tengo. Entonces tenemos un problema. Afuera. Catalina agarró el brazo de Máximo. Tenemos que hacer algo. Espera, dijo Máximo, aunque cada fibra de su ser quería entrar y enfrentar a Diego. Necesitamos entender qué está pasando. Diego continuó hablando. Sabes, Mateo, cuando te contraté para ese pequeño trabajo, ese ataque que tan perfectamente ejecutaste, hicimos un trato. Tú obtenías dinero, yo obtenía caos, y tu hermana obtenía la culpa. Catalina sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. Fue idea tuya, dijo Mateo con voz muerta. Dijiste que ella nunca lo sabría. Y no lo sabe, a menos que seas lo suficientemente estúpido para decírselo. Diego sonrió. ¿Lo eres? Mateo finalmente levantó la vista, y en sus ojos había un odio profundo. ¿Qué quieres de mí? Un último trabajo, y luego estamos en paz. No, ya terminé. Diego suspiró, como si estuviera decepcionado. Lástima, porque si no haces este trabajo, tendré que contarle a cierta gente dónde encontrar a tu hermana. Mateo se puso de pie tan rápido que la silla cayó. No te atrevas. Oh, me atrevo. De hecho, Diego miró hacia la puerta. Ya envié word a esos cazadores que la buscan. Deberían llegar. ¿Mañana? ¿Pasado mañana? Afuera. Catalina sintió que no podía respirar. Máximo la sostuvo mientras procesaba lo que acababan de escuchar. Todo había sido Diego, desde el principio. Mateo se desplomó de nuevo en su silla. Derrotado. Eres un monstruo. Soy un hombre de negocios. Corrigió Diego. Y ahora, tú trabajarás para mí una vez más.
o Catalina pagará por tus pecados. ¿Entendido? Mateo no respondió, pero la rendición en sus hombros decía todo. Diego se levantó para irse, pero entonces se detuvo, como si recordara algo. Ah, y Mateo, si por casualidad tu hermana aparece por aquí, espero que la entregues. Después de todo, es lo que un buen hermano haría, ¿verdad? Y con eso, Diego salió de la cantina con sus hombres. Catalina estaba temblando, lágrimas de rabia y dolor corriendo por sus mejillas. Máximo la sostenía, su propia rabia amenazando con explotar. Voy a matarlo, susurró Máximo. Voy a... No, dijo Catalina, su voz sorprendentemente firme a pesar de las lágrimas. Eso es lo que él quiere. Quiere que actuemos impulsivamente. Entonces, ¿qué hacemos? Catalina miró de nuevo hacia la ventana, donde Mateo permanecía sentado, la cabeza entre las manos. Hablamos con Mateo, dijo, le damos una oportunidad de hacer lo correcto. ¿Y si no la toma? Catalina cerró los ojos. Entonces lo dejamos ir. Y seguimos adelante, juntos. Máximo la miró con admiración. Incluso devastada, incluso traicionada de la peor manera, ella seguía siendo fuerte. ¿Cuándo? Preguntó. Ahora, antes de que cambie de opinión. Se movieron alrededor del edificio hasta la puerta trasera. Catalina respiró profundamente, preparándose. Luego empujó la puerta y entró. Mateo levantó la cabeza, y cuando vio a su hermana, su rostro se transformó en una máscara de shock, terror y algo que podría haber sido alivio. Catalina, susurró. Hola, hermano, dijo ella, su voz calma pero fría. Creo que tú y yo necesitamos hablar. La cantina estaba casi vacía. El cantinero, un hombre viejo con ojos cansados, miró a Catalina y Máximo, luego a Mateo, y sabiamente decidió que tenía negocios en la trastienda. Catalina se sentó frente a Mateo. Máximo permaneció de pie cerca de la puerta, vigilante. Por un largo momento, los hermanos simplemente se miraron. Mateo rompió el silencio primero. ¿Cómo me encontraste? No fue difícil. Dejas un rastro de destrucción a donde sea que vas. Él se encogió ante sus palabras. Catalina, yo. Lo escuché todo, interrumpió ella. A ti y a Diego. Sé que me traicionaste. Sé que me dejaste cargar con la culpa. Sé todo. Mateo cerró los ojos, lágrimas escapando por las comisuras. Lo siento. ¿Lo sientes? La voz de Catalina subió. ¿Eso es todo lo que tienes que decir? ¿Lo sientes? Sí, lo siento. ¿Está bien? Lo siento cada maldito día. Abrió los ojos, rojos e hinchados. Pero eso no cambia nada, ¿verdad? Lo que hice, no puedo deshacerlo. ¿Por qué? Preguntó Catalina, su voz quebrándose. ¿Por qué lo hiciste? ¿Era solo por dinero? Mateo soltó una risa amarga. Al principio, sí, Diego ofreció más dinero del que había visto en mi vida. Dijo que sería fácil, que nadie saldría lastimado. Pero gente murió, dijo Máximo desde la puerta. Mateo lo miró, notándolo realmente por primera vez. ¿Quién eres tú? Un amigo, dijo Catalina, alguien que me ayudó cuando tú me abandonaste. Mateo bajó la vista. Me alegro de que tuvieras a alguien. No cambies de tema, dijo Catalina bruscamente. Explícame por qué me hiciste esto. Mateo respiró temblorosamente. ¿Por qué? Porque siempre fuiste perfecta. Catalina, siempre hiciste todo bien. Y yo nunca fui suficiente. Madre te amaba más. La gente te respetaba más. Y yo me cansé de ser tu sombra. Catalina sintió como si le hubieran abofeteado. ¿Entonces arruinaste mi vida por celos? No fue solo eso. Diego me manipuló. Me dijo que si hacía esto, finalmente sería mi propio hombre, no el hermano de Catalina. Solo. Mateo golpeó la mesa con frustración. Pero tenía razón. Soy un cobarde. Siempre lo he sido. Eso no es excusa, dijo Máximo fríamente. Lo sé. Mateo miró a Catalina. Sé que no puedo arreglar esto. Sé que probablemente me odias. Y lo merezco. Pero hay algo que puedo hacer. ¿Qué? Preguntó Catalina con cautela. Puedo ayudarte a detener a Diego. Sé dónde guarda su dinero. Sé dónde están sus hombres. Sé cómo hacerle daño. Catalina y Máximo intercambiaron una mirada. ¿Por qué nos ayudarías ahora? Preguntó Máximo, desconfiado. Porque Diego ya no me necesita.
Va a matarme de todos modos. Mateo se rió sin humor. ¿Y por qué? Porque tal vez si hago esto, madre no se avergonzará tanto de mí en el más allá. Catalina sintió un nudo en la garganta. Parte de ella quería perdonarlo. Parte de ella quería abofetearlo. Parte de ella quería simplemente irse y no volver a verlo nunca. Pero la parte más sabia, la parte que había sobrevivido a semanas de huida y traición, sabía que necesitaban cualquier ventaja contra Diego. ¿Cuántos hombres tiene Diego aquí?, preguntó. Mateo parpadeó, sorprendido de que estuviera considerando su oferta. 10, tal vez 12, pero solo 5 son realmente peligrosos. ¿Dónde está ahora? En la casa grande al otro lado del pueblo, la que tiene guardias afuera. Máximo habló. ¿Sabe que estamos aquí? No, todavía no, pero enviará patrullas por la mañana. Si os quedáis, os encontrará. Catalina se puso de pie. Entonces nos vamos esta noche. Tú vienes con nosotros. Mateo la miró con incredulidad. ¿Qué? No puedes quedarte aquí. Diego te matará, así que vienes con nosotros. Hizo una pausa. Pero esto no significa que te haya perdonado. Lo entiendo, dijo Mateo rápidamente. Solo, gracias. Catalina no respondió. Se dio la vuelta hacia Máximo. ¿Listo? Él asintió. Siempre. Los tres salieron por la puerta trasera, deslizándose de nuevo en las sombras. Pero lo que no sabían era que habían sido observados. Un hombre en las sombras de un edificio cercano los vio irse. Sonrió y se fundió en la oscuridad, yendo directo a informar a Diego. Se movieron rápidamente a través del pueblo, Mateo guiándolos por rutas que evitaban las patrullas. A pesar de todo, conocía bien el terreno. Cuando finalmente alcanzaron los límites del pueblo y entraron en el bosque, Catalina sintió que podía respirar de nuevo. Pero su alivio duró poco. Un disparo cortó el aire nocturno, y una bala golpeó el árbol junto a la cabeza de Máximo. «¡Corred!», gritó Mateo. Más disparos, gritos detrás de ellos. Los habían descubierto. Corrieron a través del bosque, las ramas arañando sus rostros, las raíces intentando hacerlos tropezar. Catalina podía oír a los hombres de Diego detrás, acercándose. Máximo agarró su mano, tirando de ella hacia adelante. Mateo corría a su lado, respirando con dificultad. «Por aquí», gritó Mateo, girando bruscamente hacia la izquierda. Lo siguieron hacia un barranco estrecho. Los disparos cesaron momentáneamente mientras sus perseguidores recalculaban la ruta. «Hay una cueva», jadeó con acento agudo Mateo. «A 100 metros. Podemos escondernos allí». «¿Nos encontrarán?», preguntó Máximo. «Tal vez, pero es nuestra mejor opción». Llegaron a la cueva justo cuando las luces de antorchas aparecieron detrás de ellos. Se metieron adentro, presionándose contra las paredes rocosas. Afuera, escucharon voces. «Los perdimos. No pueden haber ido lejos. Buscad en las cuevas». El corazón de Catalina latía tan fuerte que estaba segura de que los delatara. Junto a ella, Máximo tenía el cuchillo en la mano, listo para pelear. Pasos se acercaron a la entrada de la cueva. Una antorcha iluminó el interior. Catalina contuvo el aliento. Entonces, una voz gritó desde la distancia: «Los encontré. Al este». El hombre con la antorcha dudó. Luego se dio la vuelta y corrió hacia la voz. Era una trampa. Mateo había lanzado una piedra para crear distracción. Esperaron en la oscuridad, sin moverse, hasta que los sonidos de búsqueda se alejaron completamente. Finalmente, Máximo susurró: «Buen pensamiento». Mateo asintió en la oscuridad. «Aprendí algunos trucos de Diego. No todos eran malos». Permanecieron en la cueva hasta que el amanecer comenzó a iluminar el cielo. Solo entonces se atrevieron a salir. Catalina miró a Mateo. «Nos salvaste». Él se encogió de hombros. «Es lo mínimo que puedo hacer». Máximo estudió el terreno. «No podemos quedarnos cerca. Diego enviará más hombres». «Conozco un lugar», dijo Mateo. «Aislado, seguro. Podemos llegar allí en 2 días si nos movemos rápido». Catalina lo miró largamente. Todavía no confiaba completamente en él, pero había arriesgado su vida para salvarlos. «Está bien», dijo finalmente. «Guía». Mientras comenzaban a caminar, Catalina sintió que Máximo tomaba su mano. Ella entrelazó sus dedos con los de él, encontrando fuerza en ese simple contacto. Lo que sea que viniera, lo enfrentarían juntos.
Los tres viajaron en silencio durante horas. El terreno se volvió más difícil, más montañoso, pero Mateo parecía conocer cada sendero, cada atajo. Al mediodía, se detuvieron junto a un arroyo para beber y descansar. Catalina se sentó apartada de Mateo, todavía manteniendo distancia. Máximo se sentó junto a ella, su presencia un ancla constante. Mateo los observó durante un momento antes de hablar. «Sé que no me crees», dijo, «y no te culpo, pero necesito que sepas algo». Catalina no respondió, pero tampoco se fue. «Cuando madre murió», continuó Mateo, «te culpé porque era más fácil que culparme a mí mismo. Tenía 5 años y estaba aterrado. Y tú eras tan fuerte, incluso entonces». Respiró temblorosamente. «Siempre te envidié por eso. Por tu fuerza». «La fuerza no es una elección», dijo Catalina con voz plana. «Es una necesidad. Lo sé ahora, pero cuando era joven, solo veía que todos te amaban, te respetaban, y yo era invisible». Máximo habló. «Entonces te hiciste visible de la peor manera posible». Mateo asintió miserablemente. «Sí, y destruí todo en el proceso». Catalina cerró los ojos. «No sé si puedo perdonarte algún día». «No espero que lo hagas», dijo Mateo. «Solo espero poder ganarlo, algún día». Continuaron en silencio después de eso. Pero algo había cambiado, una pequeña grieta en la pared que Catalina había construido alrededor de su corazón. No era perdón, todavía no. Pero tal vez, solo tal vez, era el comienzo de algo. 2 días después, llegaron al lugar que Mateo había prometido. Era una hondonada escondida entre colinas altas, invisible desde cualquier ángulo a menos que supieras exactamente dónde buscar. Un pequeño manantial burbujeaba en el centro, rodeado de hierba verde y árboles jóvenes. El aire era más fresco aquí, limpio, como si el mundo exterior no pudiera tocar este lugar. Catalina se detuvo al borde de la hondonada, los ojos muy abiertos. «Este lugar», susurró, «lo conozco». Mateo asintió. «Madre nos trajo aquí una vez. ¿Lo recuerdas?» Catalina cerró los ojos, dejando que el recuerdo la inundara. Tenía 7 años. Mateo tenía 4. Su madre los había llevado aquí para enseñarles sobre las plantas medicinales que crecían junto al agua. Fue uno de los últimos días felices antes de que su padre los abandonara. «Pensé que lo había soñado», dijo ella con voz temblorosa. «No, fue real». Mateo bajó la mirada. «Siempre quise volver, pero nunca tuve el coraje». Máximo observó a los hermanos, dándoles espacio para este momento. Podía sentir el peso de la historia entre ellos, las capas de dolor y memoria. Descendieron a la hondonada. Catalina se arrodilló junto al manantial y tocó el agua con las yemas de los dedos. Estaba fría, clara, perfecta. «Podemos quedarnos aquí», dijo Mateo, «al menos por un tiempo. Diego no conoce este lugar». «¿Estás seguro?», preguntó Máximo. «Sí, es un secreto familiar. Solo nosotros y madre lo sabíamos». Catalina se puso de pie, mirando alrededor. «Pero no podemos escondernos para siempre. Diego seguirá buscando». «Lo sé», dijo Mateo. «Por eso necesitamos un plan». Se sentaron en círculo junto al fuego que Máximo encendió. La noche caía rápidamente, trayendo consigo un frío que mordía. «Cuéntanos todo sobre Diego», dijo Catalina. «Sus debilidades, sus planes, todo». Mateo respiró hondo. «Diego ha construido un imperio de contrabando en los últimos 3 años. Mueve armas, oro, información. Tiene contactos en ambos lados de la frontera». «¿Cuántos hombres leales tiene?», preguntó Máximo. «En total, unos 30, pero solo 5 son su círculo interno. El resto son mercenarios que trabajan por dinero». «Entonces si eliminamos el dinero», comenzó Catalina. «Eliminas su poder», terminó Mateo. «Exactamente». Máximo se inclinó hacia adelante. «¿Dónde guarda su dinero?» «En un rancho fortificado, a un día de viaje al norte. Tiene guardias, pero no tantos como pensarías. Diego es arrogante, no cree que nadie se atreva a atacarlo directamente». «Eso es una debilidad», observó Máximo. «Sí, pero también es una trampa. Si vamos por su dinero, vendrá con todo lo que tiene». Catalina miró a Máximo, luego a Mateo. «Entonces eso es exactamente lo que queremos. Que venga a nosotros». Mateo parpadeó. «¿Qué?».
Creamos una trampa, explicó Catalina, la mente trabajando rápidamente. Hacemos que piense que estamos en el rancho robando su dinero. Pero en realidad, estaremos en otro lugar, esperándolo. Máximo sonrió lentamente. Y cuando llegue, lo enfrentamos en nuestros términos. Terminó Catalina. Mateo los miró a ambos con algo parecido a la admiración. Es arriesgado, muy arriesgado. Vivir es arriesgado, dijo Máximo. Al menos así, elegimos cómo pelear. Pasaron las siguientes horas refinando el plan. Mateo dibujaría un mapa del rancho. Catalina y Máximo decidirían dónde crear la distracción y dónde tender la emboscada real. Cuando terminaron, la luna estaba alta en el cielo. Mateo se levantó, estirándose. Voy a dormir, nos queda un largo camino mañana. Catalina y Máximo asintieron. Mateo se alejó hacia el otro lado del campamento, dándoles privacidad. Solos ahora, Catalina y Máximo se sentaron más cerca del fuego. ¿Crees que funcionará?, preguntó ella en voz baja. Tiene que funcionar, respondió Máximo. No tenemos otra opción. Catalina se estremeció, y no por el frío. Máximo notó y se quitó su abrigo, poniéndoselo sobre los hombros. Gracias, murmuró ella. ¿Tienes miedo?, preguntó él. Ella asintió, aterrada. ¿Y tú? También. Hizo una pausa. Pero más que miedo, siento rabia, por lo que Diego te hizo, por lo que le hizo a Mateo, por Rosa, por Vicente y su hija. Él ha destruido tantas vidas, dijo Catalina con tristeza. Y mañana, detenemos eso. Catalina se giró para mirarlo, estudiando su rostro a la luz del fuego. Las sombras acentuaban las líneas de tensión alrededor de sus ojos, la determinación en su mandíbula. Máximo, dijo suavemente, si mañana las cosas salen mal, si no sobrevivo. No, la interrumpió él firmemente. No hables así. Tengo que hacerlo, insistió ella, porque necesito que sepas algo. Él esperó, el corazón latiéndole fuerte. Estos últimos días contigo han sido los mejores de mi vida. ¿Y si mañana es el final? Quiero que sepas que no me arrepiento de nada, de conocerte, de confiar en ti, ¿De qué?, presionó él cuando ella dudó. De amarte, terminó en un susurro. Máximo sintió como si el mundo se detuviera. Catalina. No tienes que decir nada, dijo ella rápidamente, solo necesitaba que lo supieras. Pero Máximo sacudió la cabeza. No, necesito decirlo también. Tomó su rostro entre sus manos. Te amo. No sé cuándo sucedió exactamente. Tal vez fue cuando me compraste. Tal vez fue cuando curaste mis heridas. O cuando lloraste en mis brazos. No lo sé, pero lo que sí sé es que eres la persona más valiente, más fuerte, más hermosa que he conocido. Y si mañana es nuestro último día, entonces quiero pasarlo sabiendo que te lo dije. Lágrimas corrían por las mejillas de Catalina ahora. Máximo. Él la besó. Fue diferente de aquel primer beso en la cueva. Este era más profundo, más desesperado, lleno de todas las palabras que no podían decir y todos los futuros que podrían no tener. Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento. Pase lo que pase mañana, dijo Máximo, su frente contra la de ella. Quiero que sepas que estos días contigo han valido todo. Cada golpe, cada traición, cada momento de miedo, todo valió la pena para encontrarte. Catalina sonrió a través de las lágrimas. Entonces no morimos mañana, porque tengo demasiadas cosas que quiero hacer contigo. ¿Cómo qué? Construir una casa, aquí, en esta hondonada, plantar un jardín, tal vez, se sonrojó, tal vez tener una familia. El corazón de Máximo se hinchó. Me gustaría eso, todo eso. Se besaron de nuevo, sellando promesas no dichas. Esa noche, durmieron abrazados bajo las estrellas, memorizando la sensación del otro, guardando estos momentos como tesoros en caso de que fueran los últimos. El amanecer llegó demasiado rápido. Se prepararon en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. Mateo revisaba el mapa una última vez. Catalina afilaba su cuchillo. Máximo contemplaba el manantial, memorizando cada detalle de este lugar que podría convertirse en su hogar, o su tumba. Es hora, dijo Mateo finalmente. Asintieron y comenzaron el viaje hacia el norte. El terreno era duro, rocoso. Viajaron todo el día sin descanso, impulsados por la urgencia y el miedo. Al atardecer, llegaron a una cresta que dominaba el rancho de Diego.
Desde allí podían ver todo, la casa principal, los establos, los guardias patrullando. 3 guardias en la puerta. Observó Máximo. 2 en los establos. ¿Más dentro? Al menos 4 más, dijo Mateo. Pero la mayoría están con Diego en el pueblo. Perfecto. Catalina miró a Mateo. ¿Sabes cómo funciona? Él asintió. Voy al rancho. Hago parecer que estoy robando. Los guardias me ven. Envían mensaje a Diego. Él viene con todos sus hombres. Y nosotros lo esperamos en el cañón. Completó Máximo. ¿Dónde tiene que pasar para llegar aquí? ¿Y si no funciona? Preguntó Mateo. Nervioso. Funcionará, dijo Catalina con más confianza de la que sentía. Mateo los miró a ambos. Si esto sale mal, si me atrapan. No dejaremos que eso pase, dijo Máximo. Pero todos sabían que era una mentira. No había garantías, solo esperanza. Mateo respiró hondo. Muy bien, esperad mi señal. Descendió hacia el rancho mientras Catalina y Máximo se dirigían hacia el cañón. El cañón era estrecho, con paredes altas a ambos lados. Perfecto para una emboscada. Catalina y Máximo se posicionaron en lo alto, escondidos entre las rocas. Desde allí podían ver sin ser vistos. Esperaron. Los minutos se arrastraban como horas. Catalina podía oír su propio corazón latiendo. Junto a ella, Máximo estaba tenso como un arco, listo para la acción. Entonces, a lo lejos, oyeron gritos, disparos, la señal de Mateo. Catalina apretó la mano de Máximo. Allá vamos. No tuvieron que esperar mucho. Pronto, el ruido de cascos llenó el aire. Diego venía, y traía un ejército. 12 jinetes entraron en el cañón. Con Diego al frente, su rostro estaba rojo de furia. Ese pequeño traidor, gritaba, cuando lo atrape, lo haré sufrir. Esperaron hasta que todos los jinetes estuvieran dentro del cañón. Entonces, Catalina soltó el primer disparo. No apuntaba a matar, solo a asustar. La bala golpeó la roca junto a la cabeza de Diego, enviando fragmentos volando. Los jinetes se detuvieron en seco, confundidos. Arriba, gritó Diego, señalando. Máximo disparó a su vez, esta vez alcanzando a uno de los hombres en el hombro. El hombre gritó y cayó de su caballo. El caos estalló. Los hombres de Diego disparaban salvajemente hacia las rocas, pero no podían ver sus objetivos. Catalina y Máximo tenían ventaja de posición. Pero entonces Diego hizo algo inesperado. Sonrió. Rodeen el cañón, ordenó. Suban por ambos lados. Maldición. Catalina no había pensado en eso. Hombres comenzaron a trepar las paredes del cañón, acercándose a sus posiciones. Tenemos que movernos, dijo Máximo urgentemente. Pero antes de que pudieran, una figura saltó desde arriba, aterrizando en medio de los hombres de Diego. Era Mateo. Diego, gritó, esto es entre tú y yo. Diego se giró, sorpresa cruzando su rostro. Mateo, ¿qué estás? Me usaste, gritó Mateo. Usaste mi dolor, mi rabia, mi estupidez, y casi destruiste a mi hermana. Diego se rió. ¿Y ahora qué? ¿Vas a matarme? ¿Tú, que no tienes las agallas para hacer nada por ti mismo? Mateo tembló de furia. Tienes razón, no soy valiente como Catalina. No soy noble como Máximo. Pero soy lo suficientemente fuerte para hacer esto. Y se lanzó hacia Diego. Los dos hombres chocaron, cayendo del caballo de Diego. Rodaron por el suelo, golpeándose. Los hombres de Diego dudaron, sin saber si intervenir. Eso dio a Catalina y Máximo la oportunidad que necesitaban. Dispararon con precisión renovada, eliminando las amenazas una por una. En el suelo, Mateo y Diego seguían peleando. Diego era más fuerte, más experimentado. Golpeó a Mateo en la cara. 1, 2, 3 veces. Sangre brotó de la nariz de Mateo. Pero Mateo no se rindió. Con un grito de rabia pura, agarró una roca y la estrelló contra la cabeza de Diego. Diego cayó hacia atrás, aturdido. Mateo se puso de pie tambaleándose, mirando a Diego con desprecio. Esto es por Catalina, por todas las personas que destruiste. Levantó la roca de nuevo. Pero Diego era rápido. Sacó un cuchillo de su bota y lo clavó en el costado de Mateo. No, el grito de Catalina desgarró el aire. Mateo se tambaleó, mirando el cuchillo en su costado con incredulidad. Cayó de rodillas. Diego se puso de pie.
sonriendo cruelmente. Estúpido niño, ¿pensaste que podrías vencerme? Levantó el cuchillo de nuevo, apuntando al corazón de Mateo. Pero un disparo resonó. Diego se detuvo, mirando hacia abajo con confusión al agujero rojo que florecía en su pecho. Detrás de él estaba Máximo, el arma humeante en su mano. Diego cayó al suelo, la vida abandonando sus ojos. Sus últimas palabras fueron apenas un susurro. Rosa, lo siento. Y murió. Catalina bajó corriendo de las rocas, llegando a donde Mateo yacía sangrando. Lo tomó en sus brazos, lágrimas corriendo por su rostro. Mateo, resiste, por favor, resiste. Mateo sonrió débilmente. Hermana, finalmente, hice algo bien. No hables, te sacaremos de aquí, te curaremos. Pero Mateo negó con la cabeza. Sabía, ambos sabían. Catalina, perdóname, por todo. Ella sollozó. Ya estás perdonado, siempre estuviste perdonado. Mentirosa, dijo él con cariño. Pero, gracias. Tosió, sangre saliendo de su boca. Madre, estaría orgullosa de ti. Siempre lo estuvo. Mateo, cuida de este lugar. La Hondonada es nuestro hogar. Sus ojos comenzaron a cerrarse. Tenías razón, siempre tuviste razón. Y con eso, Mateo Viento murió en los brazos de su hermana. Catalina lo sostuvo, meciéndolo suavemente, sollozando sin control. Máximo se arrodilló junto a ella, poniendo una mano en su espalda. Los hombres de Diego que quedaban habían huido, aterrorizados por la muerte de su líder y la ferocidad de la pelea. El cañón estaba en silencio ahora, excepto por los sollozos de Catalina. Máximo la dejó llorar. No había palabras que pudieran consolar esto. Solo presencia, solo estar allí. Cuando las lágrimas finalmente se secaron, Catalina miró a Máximo con ojos rojos e hinchados. Lo enterramos en la Hondonada, dijo con voz ronca, junto a donde madre nos llevó. Máximo asintió. Donde sea que quieras. Cargaron el cuerpo de Mateo con cuidado, comenzando el largo viaje de regreso. 3 días después, enterraron a Mateo junto al manantial en la Hondonada. Catalina marcó la tumba con piedras dispuestas en un círculo, un símbolo apache de ciclo completo. Máximo talló el nombre de Mateo en un trozo de madera y lo colocó como marcador. Se quedaron allí en silencio, honrando al hermano perdido, al hijo pródigo que había encontrado redención en su último acto. ¿Crees que madre lo perdonó?, preguntó Catalina suavemente. Sí, dijo Máximo sin dudar. Las madres siempre perdonan. Catalina sonrió tristemente. Espero que tengas razón. Se alejaron de la tumba, volviendo al centro de la hondonada. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Máximo. Catalina miró alrededor, viendo posibilidades en lugar de recuerdos dolorosos. Construimos, como dijimos que haríamos. ¿Aquí? Aquí, es nuestro hogar ahora. Máximo sonrió. Entonces construimos. 6 meses después. La hondonada se había transformado. Una casa pequeña pero sólida se alzaba junto al manantial, construida con madera y piedra que Máximo y Catalina habían recolectado juntos. Un jardín crecía cerca, lleno de vegetales y hierbas medicinales que Catalina cuidaba con amor. Máximo había construido un establo para los 2 caballos que habían comprado en un pueblo cercano. Catalina había tejido mantas y cortinas para la casa, haciéndola acogedora. Era un hogar, un verdadero hogar. Catalina estaba sentada junto al manantial, una mano descansando sobre su vientre ligeramente abultado. 6 meses de embarazo. Había sido una sorpresa, pero una bienvenida. Máximo salió de la casa, llevando 2 tazas de té. Se sentó junto a ella y le entregó una. Gracias, dijo ella, sonriendo. ¿Cómo te sientes? Bien, cansada, pero bien. Miró su vientre con cariño. ¿Está activo hoy? Máximo puso su mano sobre el vientre de Catalina, sintiendo los pequeños movimientos dentro. Su rostro se iluminó con asombro. Nuestro hijo, murmuró. Oh hija, corrigió Catalina con una sonrisa. Oh hija, acordó él. Se quedaron así, en paz, disfrutando del momento. ¿Alguna vez piensas en Diego?, preguntó Catalina después de un rato. ¿O en Mateo? Máximo lo consideró. Sí, a veces. Pienso en cómo las cosas podrían haber sido diferentes. Pero luego te miro. Miro esto. Tocó su vientre de nuevo.
Y sé que todo tuvo que suceder exactamente como sucedió para traernos aquí. Catalina asintió. Yo también lo pienso. A veces todavía me duele. Probablemente siempre dolerá. Eso es normal, dijo Máximo suavemente. Las heridas sanan, pero las cicatrices permanecen. Sí, pero las cicatrices nos recuerdan que sobrevivimos. Miró hacia la tumba de Mateo, visible desde donde estaban sentados. Y que hubo amor, incluso en medio del dolor. Máximo siguió su mirada. ¿Crees que está en paz? Espero que sí. Catalina respiró profundo. Espero que tanto él como madre estén juntos ahora. Y que él finalmente entienda cuánto lo amó ella. ¿Y tú, lo has perdonado completamente? Catalina pensó cuidadosamente antes de responder. No completamente. Todavía hay rabia. Todavía hay dolor. Pero también hay comprensión y gratitud de que al final hiciera lo correcto. Máximo la abrazó, besando su sien. Eres increíble. ¿Lo sabías? Ella se rió suavemente. ¿Por qué? Por tu fuerza, tu capacidad de perdonar, de amar a pesar de todo. Aprendí de ti, dijo ella, mirándolo con ojos llenos de cariño. Me enseñaste que no tengo que ser fuerte todo el tiempo, que está bien ser vulnerable. Y tú me enseñaste a confiar de nuevo, a creer en algo más grande que la supervivencia. Se besaron suavemente, sellando palabras con acciones. Cuando se separaron, Catalina preguntó, ¿qué hacemos mañana? Máximo sonrió, recordando las palabras que habían intercambiado tantas veces. Juntos, como cada día. Catalina sonrió también, juntos. Esa noche, mientras las estrellas brillaban sobre la hondonada, Catalina y Máximo se sentaron fuera de su casa, mirando el fuego que habían encendido. Cuéntame sobre Rosa, dijo Catalina de repente. Máximo se sorprendió. ¿Por qué? Porque fue parte de tu vida, parte de lo que te hizo quien eres. Tomó su mano, y quiero conocer todas las partes de ti. Máximo dudó, luego comenzó a hablar. Rosa era luz, dijo suavemente, iluminaba cada habitación en la que entraba. Tenía esta risa que hacía que todos los demás rieran también. Sonrió con tristeza. Diego y yo crecimos con ella. Los tres éramos inseparables. ¿La amabas desde niño? Sí, pero no lo supe hasta que fuimos mayores. Y para entonces, Diego también la amaba. ¿Y ella te eligió a ti? Máximo asintió. Sí, dijo que Diego era su amigo, su hermano, pero yo era su corazón. ¿Cómo murió? Enfermedad, algo en los pulmones. En esos días no había cura. Su voz se quebró, la vi debilitarse día a día. Y no pude hacer nada. Catalina apretó su mano. Lo siento. Cuando murió, parte de mí murió también. Me volví vacío. Y Diego se volvió amargo. Culpó todo y a todos. Especialmente a mí. ¿Por qué a ti? Porque pensaba que si Rosa no me hubiera amado, se habría ido con él. A un lugar mejor, donde habría tenido mejor atención médica. Sacudió la cabeza. Era ilógico, pero el dolor hace que la gente piense cosas ilógicas. ¿La extrañas? Todos los días. Pero, miró a Catalina. Conocerte me enseñó que el corazón puede amar de nuevo, de manera diferente, pero igualmente profunda. Catalina sintió lágrimas en sus ojos. ¿Me amas tanto como la amabas a ella? Te amo de manera diferente, dijo Máximo honestamente. Rosa fue mi primer amor, mi juventud, pero tú eres mi vida, mi futuro, mi hogar. Catalina se inclinó y lo besó, vertiendo todo su amor en ese beso. Cuando se separaron, Máximo dijo, ahora cuéntame sobre tu madre. Catalina sonrió. Era hermosa, fuerte, sabia. Me enseñó sobre plantas, sobre supervivencia, sobre ser apache en un mundo que no siempre nos quiere. ¿Te parecías a ella? Todos decían que sí, en apariencia y en espíritu. Tocó el collar que usaba, el único que Vicente no le había quitado. Esto era suyo, lo usaba todos los días. Es hermoso. Era su tesoro, y ahora es mío, y algún día, tocó su vientre, será de nuestro hijo o hija. Máximo sintió emoción hinchándose en su pecho. ¿Qué nombre le pondremos? Catalina lo pensó. Si es niña, Rosa, para honrar a tu primer amor. Máximo la miró con ojos muy abiertos. Catalina, no tienes que. Quiero, insistió ella. Rosa fue importante para ti, y honrarla honra parte de quién eres. ¿Y si es niño? Mateo, dijo Catalina suavemente, para que mi hermano sea recordado por lo bueno que hizo.
no solo por sus errores. Máximo asintió, emocionado. Rosa o Mateo, me gusta. Se abrazaron, imaginando el futuro, construyendo sueños sobre la base de su pasado doloroso pero superado. Un año después, Catalina sostenía a una bebé en sus brazos. Rosa viento hierro, tenía el cabello oscuro de su madre y los ojos claros de su padre. Era perfecta. Máximo estaba de pie junto a ellas, mirando a su hija con asombro absoluto. Es tan pequeña, susurró. Todos los bebés son pequeños, dijo Catalina con una sonrisa cansada. El parto había sido largo y difícil, pero había valido la pena. Máximo tocó la pequeña mano de Rosa con un dedo. Ella lo agarró con fuerza sorprendente. Tiene tu fuerza, dijo él. Y tu terquedad, respondió Catalina con humor. Rieron juntos, el sonido llenando la casa con alegría. Afuera, el sol se estaba poniendo sobre la hondonada, pintando el cielo de naranjas y rosas. Era el último atardecer de su vida anterior. Mañana comenzaría una nueva vida. Como padres, como familia. Catalina miró a Máximo. ¿Tienes miedo? Aterrado, admitió él, pero también emocionado. ¿Y tú? Lo mismo, miró a Rosa, durmiendo pacíficamente. Pero creo que estaremos bien. ¿Por qué? Porque tenemos amor, tenemos un hogar, y nos tenemos el uno al otro. Máximo besó su frente, siempre. 5 años después. Rosa corría por la hondonada, riendo mientras perseguía mariposas. Tenía 5 años ahora, llena de energía y curiosidad. Detrás de ella venía su hermano menor, Mateo, de 3 años, tratando de seguir el ritmo de su hermana mayor con piernas pequeñas e inestables. Catalina los observaba desde el jardín, sonriendo. Tenía tierra bajo las uñas y sudor en la frente, pero era feliz. Máximo salió del establo, limpiándose las manos. Se acercó a Catalina y la besó en la mejilla. ¿Cómo van las plantas? Bien, la cosecha de este año será abundante. Excelente, podemos comerciar en el pueblo. Habían hecho paz con la comunidad cercana. Ya no eran forajidos o fugitivos. Eran simplemente Catalina y Máximo, la familia que vivía en la hondonada. Rosa corrió hacia ellos. Mami, mami, encontré una flor bonita. Sostenía una flor silvestre pequeña pero vibrante. Es hermosa, mi amor, dijo Catalina, tomándola. ¿Sabes qué tipo es? Rosa sacudió la cabeza. Es una rosa silvestre, como tu nombre. Rosa sonrió con orgullo, como yo. Mateo llegó tambaleándose, casi tropezando. Máximo lo agarró antes de que cayera. Despacio, campeón, dijo con una risa. Mateo se rió también, feliz de estar con su familia. Esa noche, después de que los niños estuvieran dormidos, Catalina y Máximo se sentaron afuera como siempre hacían. ¿Alguna vez pensaste que llegaríamos aquí?, preguntó Catalina. No, admitió Máximo, cuando estaba atado a ese poste. Solo pensaba en sobrevivir el día. Nunca imaginé esto. Yo tampoco. Pensé que moriría huyendo, o peor. Pero no lo hiciste. Sobreviviste, luchaste, y construiste esto. Hizo un gesto abarcando la hondonada. La casa, su familia. Lo construimos, corrigió ella, juntos. Máximo sonrió, juntos. Se quedaron en silencio, disfrutando de la paz. Entonces Catalina preguntó, ¿qué hacemos mañana? Máximo la miró, ojos llenos de amor, juntos, como cada día. Catalina sonrió, juntos. Y mientras las estrellas brillaban sobre ellos y sus hijos dormían seguros dentro de la casa que habían construido con sus propias manos. Catalina Viento y Máximo Hierro se dieron cuenta de algo. Habían sobrevivido, habían perdonado, habían amado. Y habían encontrado su hogar. No en un lugar, sino en el uno en el otro. Su historia había comenzado con dolor, traición y miedo, pero terminaba con amor, esperanza y paz. Y eso era más de lo que cualquiera de ellos había soñado posible. Epílogo. 20 años después, una pareja joven llegó a la hondonada. Estaban perdidos, asustados, huyendo de algo o alguien. Rosa, ahora una mujer de 25 años. Los encontró primero, los reconoció inmediatamente, los vio en sus ojos. Ese mismo miedo que su madre debió haber tenido una vez. Los llevó a la casa, donde Catalina y Máximo, ahora con canas y arrugas pero aún fuertes, los recibieron.
Están a salvo aquí, dijo Catalina con amabilidad. ¿Por qué nos ayudan?, preguntó la joven mujer, desconfiada. Catalina y Máximo intercambiaron una mirada. Luego Catalina sonrió. Porque alguien una vez me ayudó cuando más lo necesitaba. Y aprendí que la bondad se multiplica cuando la compartimos. Máximo asintió. Quédense el tiempo que necesiten. Esta hondonada ha sido refugio para muchos. Puede serlo para ustedes también. La pareja comenzó a llorar de alivio. Y mientras Rosa les preparaba comida y Mateo les mostraba dónde podían dormir, Catalina y Máximo se tomaron de las manos. Su legado no era solo los hijos que habían criado, era la bondad que habían aprendido a través del dolor, la compasión que habían construido sobre la traición, y el amor que habían elegido, cada día, pase lo que pase. Juntos. Siempre juntos.